Hace 52 años ocurrió la espantosa y atroz masacre de estudiantes y civiles en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, perpetrada por el entonces gobierno del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Dichos acontecimientos mancharon de sangre la historia de México, y no fue hasta 21 años después que el director Jorge Fons y el actor Héctor Bonilla tuvieron el valor y se atrevieron a crear una película impactante que narraba sin tapujos las atrocidades cometidas en contra de los movimientos estudiantiles. Soy Daniela, y el día de hoy este canal conmemora los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, por lo que tengo el obscuro placer de hablarles de la primera película que denunció el horror de la masacre de Tlatelolco. Esto es Miedo y Terror. Bienvenidos. En 1989, la película Rojo Amanecer fue la primera película en tocar el tema de la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Pero es importante recordar que hasta 1989 no se había tratado el tema de los movimientos estudiantiles en el cine mexicano, más que tangencialmente, como es el caso de la película Canoa, del director Felipe Casals de 1975. En la que se narra el linchamiento de unos trabajadores que fueron confundidos con estudiantes en el estado de Puebla, hechos de los cuales ya hemos hablado en este canal. Desde un principio el rodaje de la cinta fue muy complicado y tuvo que hacerse en la clandestinidad, ya que fue marcado por el miedo y numerosas represalias, porque como era de esperarse, se enfrentarían a la censura del gobierno de ese entonces, quien condicionaba su exhibición borrando algunas escenas en las que aparecía el ejército. Según lo dicho por el propio director Jorge Fons, serían eliminados alrededor de 4 minutos de la película. Debido a la naturaleza de su argumento, el gobierno nunca financiaría un proyecto así, por lo que el director tuvo que recurrir a dinero propio de amigos y familiares, y por obvias razones, también fue muy complicado encontrar algún productor que quisiera participar en el proyecto. Pero eso cambió cuando los actores Valentín Trujillo y Héctor Bonilla, al leer el guión, decidieron sumarse al proyecto e invertir dinero propio, el cual no sería mucho, ya que fue escrito de forma tan magistral que la tragedia sería narrada desde el interior de uno de los departamentos en Tlatelolco, y el único requisito era que no se viera el exterior. El guión fue escrito por Guadalupe Ortega y Javier Robles, quienes habrían sufrido en carne propia las consecuencias de este movimiento, ya que ambos fueron activistas del movimiento estudiantil del 68 en el estado de Puebla. Y ellos decidieron entregarle el guión al director Jorge Fons, quien tuvo que esconderles a ambos la filmación del guión, ya que aún en esa época se trataba de un tema prohibido por el gobierno. La película originalmente se llamaría Bengalas en el cielo, y comenzó a rodarse en un pequeño foro alquilado donde se recreó el interior de un departamento del edificio Chihuahua. Todo esto también creado por Marcela Mejía, directora ejecutiva del proyecto. Los actores que participaron en él fueron María Rojo, Héctor Bonilla, Jorge Fegán, Ademar Arau, Bruno Bichir, Demián Bichir, Eduardo Palomo, entre otros, y todos ellos decidieron participar únicamente por la convicción que tenían de mostrarle al público mexicano la escalofriante historia de lo vivido aquel 2 de octubre. Para las pocas escenas en el exterior que fueron grabadas en Tlatelolco, no tenían permiso, y tuvieron que llevar una carta de la escuela donde estudiaba uno de los actores de la película, para solicitar un permiso de hacer un proyecto de reordenación urbana, llegando a las 3 de la mañana al edificio Chihuahua a grabar, contando con todo el apoyo de los vecinos de ese edificio, ya que se dieron cuenta de que se trataba algún trabajo sobre 1968. Y es importante resaltar que esta es una de las pocas películas en las que sus escenas fueron grabadas y quedaron listas en tan solo una toma. Como todos sabemos, el movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social, en el que además de estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, así como otras instituciones educativas, participaron amas de casa, obreros y profesionistas, y fue disperso el día 2 de octubre de 1968 por el entonces gobierno mexicano en la Plaza de las Tres Culturas a través de un horrible genocidio, por lo que la película, teniendo como trama central este suceso, comienza a relatar la matanza desde la perspectiva de una familia de clase media conformada por 7 integrantes: la madre, el padre, el abuelo y 4 hermanos. Así esta comienza con el desayuno en un día normal,
en el cual debaten sobre el gobierno y la universidad, siendo los hijos mayores los que hablan de la injusticia que existe en ellas, mientras que sus padres mantienen una posición contraria. El día transcurre con normalidad y conforme va pasando el tiempo, se va viendo cómo el movimiento se arma poco a poco sin imaginar que lo que comenzó como una manifestación terminaría siendo una masacre. También se ve durante el film cómo reacciona la familia ante estos hechos sucedidos y cómo todos los que estaban cerca fueron asesinados, tuvieran o no que ver en el movimiento. Al mismo tiempo se observa cómo el gobierno planeó todo a detalle, como cortar la luz y la línea telefónica de los edificios de Tlatelolco, para evitar que las personas y reporteros fuera de la plaza se enteraran de lo que estaba pasando. La película cambió su nombre de Bengalas en el cielo a Rojo Amanecer por sugerencia del actor Valentín Trujillo, quien a su vez sería el que salvaría el proyecto ante las deudas económicas que tenían, por lo que a finales de 1989 terminarían su rodaje y así comenzaría otro calvario, ya que temiendo la censura de la película, Héctor Bonilla realizó varias copias de la película y las envió a La Habana y a Los Ángeles, lo que le originó una amenaza de muerte al actor, quedando la película 6 meses enlatada, ya que no obtenían el permiso de gobernación para su exhibición, por lo que periodistas, actores, activistas, escritores e intelectuales comenzaron a presionar para que fuera exhibida. Ante toda la presión, el gobierno por fin accedió, no sin antes censurar varias escenas que eran testimonios tomados por personas que vivieron estos acontecimientos, no sin antes tener que entregar el negativo con las escenas que fueron cortadas de la película. Pese a ser editada, días antes de su estreno la película apareció en su versión original, ya que una de las copias fue filtrada por medio de la piratería y vendida en los tianguis de México. Por fin el 18 de octubre de 1990 fue estrenada la película en 4 salas de la Cineteca Nacional y posteriormente exhibida en 28 salas de diversos cines mexicanos, obteniendo varias nominaciones al Premio Ariel y recibiendo este galardón a Mejor Película, y por supuesto, recibiendo el reconocimiento internacional. ¡Agüe, jefa! ¡Hay luces en el cielo! Son luces de bengala como en las películas. ¿Qué viste? Mira, ven. Están disparando, mamá. ¡Papá, ven! ¡Tus hermanos! ¡Quítense de la ventana! ¡Que se quiten de la ventana! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Quítate! Papá, nos está matando. Nos está matando. ¡Quítate, hija! ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Qué? ¿Qué? Lo cierto es que la película Rojo Amanecer, pese a ser una película de ficción basada en hechos reales, se convirtió en un fiel testimonio de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, y que debido a que su narrativa se apega a todo lo que se vivió ese fatídico día en los departamentos de Tlatelolco, se siembra en los espectadores la angustia y el terror que, víctima de la violencia y la represión, vive una familia de clase media en el edificio Chihuahua. Y esta película siempre será un fiel relato de lo vivido tanto por los estudiantes y los civiles que acudieron al mitin el 2 de octubre, como las familias que vivían en los edificios de Tlatelolco, y que los actores y productores y su director tuvieron que luchar contra las mismas represiones para podernos mostrar este aterrador testimonio, razón por la cual no se la pueden perder. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Déjenos sus comentarios y por favor no olviden suscribirse. Esto fue Miedo y Terror. Hasta la próxima.